En el vasto universo de la salud femenina hay temas que a menudo se mantienen en un velo de silencio, rodeados de tabúes y desconocimiento. En este video exploraremos un aspecto crucial, pero a menudo ignorado, de la anatomía femenina: los bultos en la vagina. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa cuando sientes una protuberancia o hinchazón en esa área? ¿Te has sentido incómoda al abordar este tema? No estás sola, rompamos juntos el estigma y exploremos de manera informativa y respetuosa todo lo relacionado con los bultos vaginales. Desde quistes hasta prolapsos, hay una variedad de razones por las que pueden aparecer estos bultos, y entender su origen es esencial para la salud y el bienestar de las mujeres. Este video no solo desmitificará el tema, sino que también proporcionará información valiosa para que todas puedan tomar decisiones informadas sobre su salud íntima. Prepárate para un viaje educativo que te empoderará y te dará las herramientas para comprender y abordar los bultos en la vagina. Quédate hasta el final, porque te daré tal vez el mejor consejo para que puedas superar los problemas de los bultos en la vagina. Comencemos con la primera causa de bultos en la vagina, que son las infecciones por virus del papiloma humano. Esta es una infección viral que comúnmente causa crecimientos en la piel o las membranas mucosas conocidas como verrugas. Existen más de 100 variedades de virus del papiloma humano. Algunos tipos de infección por virus del papiloma humano causan verrugas y otros pueden provocar diferentes tipos de cáncer. La mayoría de las infecciones por virus del papiloma humano no conducen al cáncer. Sin embargo, algunos tipos del virus del papiloma humano genital pueden causar cáncer en la parte inferior del útero que se conecta a la vagina, que se llama el cuello uterino. Se ha relacionado la infección por virus del papiloma humano con otros tipos de cáncer, como el cáncer de ano, el cáncer de pene, vagina, vulva y la parte posterior de la garganta, es decir, la orofaringe. Estas infecciones se transmiten a menudo por vía sexual u otro contacto piel a piel. Las vacunas pueden ayudar a proteger contra las cepas del virus del papiloma humano más propensas a causar verrugas genitales o cáncer cervical. En la mayoría de los casos, el sistema inmunológico de tu cuerpo vence la infección por el virus del papiloma humano antes de que se desarrollen las verrugas. Cuando aparecen las verrugas, varían en apariencia según el tipo de virus del papiloma humano involucrado. Las verrugas aparecen como lesiones planas, pequeñas protuberancias parecidas a coliflores o pequeñas protusiones en forma de tallo. En las mujeres, las verrugas genitales aparecen principalmente en la vulva, pero también pueden ocurrir cerca del ano, en el cuello uterino o en la vagina. En los hombres, las verrugas genitales aparecen en el pene y en el escroto o alrededor del ano. Las verrugas genitales rara vez causan molestias o dolor, aunque pueden picar o sentirse sensibles. Las verrugas genitales son una infección sexual frecuente y pueden aparecer en los genitales, en el área púbica o en el canal anal. En las mujeres, las verrugas genitales también pueden crecer dentro de la vagina. La infección por el virus del papiloma humano puede causar cáncer cervical. Como el cáncer cervical temprano no causa síntomas, es vital que las mujeres se realicen pruebas de detección frecuentes para detectar cualquier cambio precanceroso en el cuello uterino que pueda llevar al cáncer. Las pautas actuales recomiendan que las mujeres de 21 a 29 años se realicen una prueba de Papa Nicolau cada 3 años. Esta prueba en otras partes del mundo también se conoce como citología cérvico-vaginal. Se aconseja a las mujeres de 30 a 65 años que continúen haciéndose una prueba de Papa Nicolau cada 3 años o cada 5 años si también realizan la prueba del ADN del virus del papiloma humano al mismo tiempo. Las mujeres mayores de 65 años pueden dejar de hacerse las pruebas si han hecho 3 pruebas de Papa Nicolau normales consecutivas o 2 pruebas del ADN del virus del papiloma humano y Papa Nicolau sin resultados anormales. Las infecciones genitales por el virus del papiloma humano se contraen mediante relaciones sexuales, el sexo anal y otros contactos piel a piel en la región genital. Y los factores de riesgo para la infección por el virus del papiloma humano son el número de parejas sexuales. Cuantos más parejas sexuales tengas, mayor será la probabilidad de tener una infección genital por el virus del papiloma humano. Tener relaciones sexuales con una pareja que ha tenido múltiples parejas también aumenta tu riesgo. En cuanto a la edad, las verrugas genitales ocurren con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes. También las personas que tienen sistemas inmunológicos debilitados tienen un mayor riesgo de infecciones por virus del papiloma humano. Los sistemas inmunológicos pueden debilitarse debido a la infección por el VIH, lo que se conoce como la enfermedad del SIDA, o por medicamentos supresores del sistema inmunológico, como por ejemplo los utilizados después del trasplante de órganos. También cuando la piel está dañada porque ha sido perforada o abierta, es más propensa a desarrollar verrugas comunes. Y en cuanto al contacto personal, tocar las verrugas de alguien o no usar protección antes de tocar superficies que han estado expuestas al virus del papiloma humano, como duchas públicas o piscinas, podría aumentar tu riesgo de infección por virus del papiloma humano. Ciertas cepas de este virus pueden causar cáncer cervical. Estas cepas también podrían contribuir a cánceres de los genitales, del ano, la boca o el tracto
tracto respiratorio. Y estas son medidas efectivas para reducir tu riesgo de desarrollar verrugas genitales y otras lesiones genitales relacionadas con este virus. Tener una relación sexualmente monógama, reducir el número de parejas sexuales, usar condón de látex que puede reducir tu riesgo de transmisión de este virus. Y la vacunación es importante. Lo que se recomienda es la vacunación rutinaria contra el virus del papiloma humano para niñas y niños de 11 y 12 años, aunque se puede administrar a partir de los 9 años. Es ideal que las niñas y los niños reciban la vacuna antes de tener contacto sexual y estar expuestos a este virus. Las investigaciones científicas han demostrado que recibir la vacuna a una edad temprana no está vinculado a un inicio más temprano de la actividad sexual. Una vez que alguien está infectado con el virus del papiloma humano, la vacuna puede no ser tan efectiva o incluso no funcionar para nada. Además, la respuesta a la vacuna es mejor a edades más tempranas que en edades más avanzadas. Sin embargo, si se administra antes de la infección, la vacuna puede prevenir la mayoría de los casos de cáncer cervical. Antes de continuar, escríbeme desde qué ciudad te conectas y qué problema de salud tienes. Leo y respondo todos los mensajes y recuerda compartir y suscríbete para más información de salud valiosa para ti. Ahora, ¿tienes quistes en la vagina? Conoce qué hacer con los quistes de la vagina. Los quistes vaginales son cavidades o bolsas de tejido cerradas que se pueden formar en la vagina. Pueden estar llenos de pus, aire, líquido u otro material. Los quistes vaginales pueden ser causados por una variedad de factores incluyendo obstrucción en los conductos de las glándulas. Las glándulas son estructuras especializadas que producen sustancias que el cuerpo necesita. Las glándulas vaginales son un tipo de glándula exocrina, lo que significa que liberan secreciones al exterior del cuerpo. Las glándulas vaginales tienen varias funciones importantes, entre ellas lubricar la vagina para facilitar las relaciones sexuales y el parto, proteger la vagina de las infecciones, regular el pH de la vagina, y las glándulas vaginales están formadas por dos partes principales: el cuerpo glandular, que es la parte que produce la secreción, y el conducto glandular, es el canal que transporta la secreción desde el cuerpo glandular al exterior del cuerpo. La obstrucción de los conductos glandulares es la causa más común de quistes vaginales, y esta obstrucción puede ocurrir por varias razones. Por ejemplo, inflamación o infección. Estas inflamaciones o infecciones de las glándulas pueden dañar el conducto glandular y provocar su obstrucción. Lesiones como las causadas por el parto o la cirugía también pueden provocar la obstrucción de los conductos glandulares. Crecimientos anormales en las glándulas vaginales, como los fibromas, también pueden obstruir los conductos glandulares. Cuando los conductos glandulares se obstruyen, el líquido producido por las glándulas no puede salir y esto provoca la acumulación de líquido y la formación de un quiste. Entonces, los quistes vaginales causados por la obstrucción de los conductos glandulares suelen ser pequeños y no causan síntomas. Sin embargo, en algunos casos, los quistes pueden crecer y causar dolor, inflamación o molestias durante las relaciones sexuales. El tratamiento de los quistes vaginales causados por la obstrucción de los conductos glandulares depende del tamaño y de los síntomas del quiste. Si el quiste es pequeño y no causa síntomas, el médico puede recomendar simplemente realizar un seguimiento del mismo. Pero si el quiste es grande o causa síntomas, se puede drenar o practicar una cirugía. Otra complicación son las inflamaciones o las infecciones. Los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar quistes vaginales incluyen la edad. Son más comunes en mujeres de edad avanzada. Las mujeres con antecedentes familiares de quistes vaginales tienen un mayor riesgo de desarrollarlos. El embarazo y el parto puede aumentar el riesgo de desarrollar quistes vaginales, especialmente quistes de Bartolino. La cirugía vaginal, como la reparación de una episiotomía, también puede aumentar el riesgo de desarrollar quistes vaginales. Y las infecciones vaginales, como la vaginosis bacteriana, pueden aumentar el riesgo de desarrollar estos quistes. Los quistes vaginales son una afección relativamente común. Se estima que afectan a aproximadamente el 1% de las mujeres en algún momento de su vida. Los quistes vaginales son más comunes en las mujeres de edad avanzada, especialmente después de la menopausia, y estos quistes se pueden clasificar en varios tipos según su causa y ubicación. Los tipos más comunes de quistes vaginales incluyen quistes de inclusión, que son los quistes que se forman cuando el tejido vaginal normal queda atrapado debajo de la superficie de la piel. Puede ser causado por una lesión como un desgarro durante el parto. Quistes epidérmicos. Estos quistes se forman cuando se obstruye un conducto de la glándula sebácea. Las glándulas sebáceas producen grasa que ayudan a lubricar la piel. Quistes de Gardner. Los quistes de Gardner se forman a partir de restos de las glándulas de Gardner, que son glándulas que se desarrollan durante el desarrollo fetal, pero que normalmente desaparecen antes del nacimiento. Quistes de Müller. Los quistes de Müller se forman a partir de restos de los conductos de Müller, que son las estructuras que se desarrollan durante el desarrollo fetal y que forman la vagina. Quistes de Bartolino. Los quistes de Bartolino son cavidades llenas de líquido que se forman
en las glándulas de Bartolino y que se encuentran a cada lado de la abertura vaginal. Son muy frecuentes y estas glándulas producen líquido que ayuda a lubricar la vagina. Los quistes de Bartolino pueden ser causados por una obstrucción de los conductos de las glándulas o por una infección. Los factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de desarrollar estos quistes incluyen la edad, porque son más comunes en mujeres de edad avanzada, y las mujeres con antecedentes familiares que hayan tenido estos quistes de Bartolino tienen un mayor riesgo de desarrollarlos. También la gestación y el parto, porque el embarazo puede aumentar el riesgo de desarrollar estos quistes, y una cirugía vaginal como la reparación de una episiotomía también es un factor de riesgo importante, así como las infecciones vaginales. Ahora, el diagnóstico de los quistes de Bartolino se basa en el examen físico y la historia clínica. Tu médico puede palpar el quiste y realizar preguntas sobre los síntomas que tengas. ¿Y cómo es el tratamiento? Bueno, la mayoría de los quistes de Bartolino no requieren tratamiento. Si el quiste es pequeño y no causa síntomas, el médico puede recomendar simplemente realizar un seguimiento del mismo. Si el quiste es grande o causa síntomas, tu médico puede recomendar el tratamiento. ¿Qué tratamientos existen? El drenaje es uno de los tratamientos y tu médico puede drenar el quiste con una aguja o un pequeño procedimiento quirúrgico. También está la cirugía. Si el quiste es más grande o es recurrente, tu médico puede recomendar una cirugía para extirparlo. Esta cirugía se llama marsupialización. Durante la marsupialización se hace un pequeño corte en el quiste y se deja abierto para que el líquido pueda drenar. La marsupialización es un procedimiento ambulatorio que se realiza con anestesia local y la paciente puede irse a la casa el mismo día de la cirugía. Los quistes de Bartolino se pueden complicar con infecciones y con una ruptura, y esto puede producir dolor, hemorragia y una infección que sea difícil de controlar. Ahora, no existe una forma específica para prevenir los quistes de Bartolino. Sin embargo, es posible reducir su riesgo tomando las siguientes medidas: mantener una buena higiene vaginal, tratar las infecciones vaginales rápidamente y evitar la actividad sexual cuando hay una infección vaginal. La mayoría de los quistes vaginales no causan síntomas. Sin embargo, algunos quistes pueden causar los siguientes síntomas: una masa o bulto en la vagina, dolor especialmente durante las relaciones sexuales, inflamación o enrojecimiento de la piel alrededor del quiste y secreción vaginal. Y la mayoría de los quistes vaginales no requieren tratamiento si el quiste es pequeño y no causa síntomas. Simplemente es hacer seguimiento y es suficiente con esto. Pero si el quiste es grande y causa síntomas, se puede recomendar o el drenaje o la cirugía, parecido a lo que te expliqué en la glándula de Bartolino. Entonces, si has sentido alguna masa que pienses que puede ser un quiste, es necesario que consultes lo más pronto posible a tu ginecólogo. ¿Qué es el cáncer de vagina? El cáncer vaginal es una forma poco común de cáncer que generalmente se origina en las células que revisten la vagina. La vagina es un órgano en forma de tubo que conecta el cuello uterino, la parte inferior del útero, con la vulva, que son los genitales. A veces, los cánceres que comienzan en otras partes del cuerpo, como el cáncer cervical o el cáncer uterino, se propagan a la vagina. Sin embargo, es menos común que el cáncer comience específicamente en la vagina. ¿Y cuáles son los tipos de cáncer vaginal? Existen varios tipos de cáncer vaginal nombrados según las células en las que se originan. El carcinoma de células escamosas inicia en las células planas que recubren la vagina, llamadas células escamosas. Es el tipo más común de cáncer vaginal, representando cerca del 90% de los casos. El adenocarcinoma comienza en las células glandulares de la vagina y es más común en mujeres mayores de 50 años. La excepción es el adenocarcinoma de células claras, que afecta a menudo a las menores de 50 años expuestas al dietilestilbestrol durante el desarrollo en el útero. El melanoma comienza en las células que le dan color a la vagina, los melanocitos. Los melanomas vaginales son extremadamente raros. El sarcoma se origina en el tejido conectivo y muscular que forma la pared vaginal. Al igual que los melanomas vaginales, los sarcomas vaginales son muy poco frecuentes y existen diferentes tipos de sarcomas. El rhabdomiosarcoma es el más común y ocurre principalmente en niñas. El leiomiosarcoma ocurre con mayor frecuencia en mayores de 50 años. ¿Y qué tan común es el cáncer vaginal? Aproximadamente una de cada 100.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer vaginal, generalmente carcinoma de células escamosas. El cáncer vaginal representa solo el 1 al 2% de los cánceres ginecológicos. ¿Y quiénes tienen más probabilidad de tener cáncer vaginal? La probabilidad de desarrollar cáncer vaginal aumenta si tienes más de 60 años, y ese riesgo de desarrollar cáncer vaginal aumenta con la edad. La edad promedio de diagnóstico del cáncer de células escamosas, que es el tipo más común, es de 60 años. Ocasionalmente las mujeres menores de 60 años desarrollan cáncer vaginal. Si tienes el virus del papiloma humano, también tienes un factor de riesgo importante que aumenta la posibilidad de que tengas este cáncer cervical y vaginal también. Tener múltiples parejas sexuales y no estar vacunada contra el VPH te expone a un mayor riesgo
riesgo de infección. Si te han diagnosticado neoplasia intraepitelial vaginal, también son células anormales en el revestimiento vaginal que no son cancerosas, pero pueden progresar a cáncer en algunas personas. Otro factor de riesgo es que has tenido cáncer cervical o displasia cervical. Es posible desarrollar cáncer vaginal después de ser tratado por cáncer cervical. Las células anormales en tu cuello uterino o displasia cervical pueden aumentar tu riesgo de cáncer vaginal, y si te has expuesto al dietil-estilbestrol, que es una forma sintética del estrógeno recetada entre los años 1940 y 1971 para prevenir complicaciones en el embarazo, tienes un mayor riesgo de desarrollar este adenocarcinoma, específicamente si tu madre tomó este medicamento durante el embarazo y estuviste expuesta. Ahora, fumar duplica tu riesgo de desarrollar cáncer vaginal, y el alcohol también es un factor de riesgo importante para el cáncer vaginal. ¿Y cuáles son los signos y síntomas del cáncer vaginal? Este cáncer no siempre causa síntomas y por eso es tan peligroso. Es posible que no sepas que lo tienes hasta que tu médico note células anormales durante un examen de rutina. Por eso es importantísimo hacer revisiones periódicas. Tu médico puede detectar el cáncer vaginal incluso cuando tu cuerpo no te está alertando de que algo está mal. Cuando ocurren síntomas que pueden aparecer, incluyen sangrado vaginal que no está relacionado con la menstruación después de tener relaciones sexuales, sangrado vaginal después de la menopausia cuando ya no tienes periodos menstruales, secreción vaginal acuosa, sanguinolenta o con mal olor, dolor durante las relaciones sexuales, una masa notable en tu vagina, dolor al orinar o sentir la necesidad frecuente de hacerlo, estreñimiento o heces de color negro y sentir la necesidad de defecar cuando tus intestinos están vacíos, y por supuesto un dolor pélvico. Ahora, ¿cómo se diagnostica el cáncer de vagina? Tu médico comenzará con la evaluación preguntándote sobre tus síntomas, y es probable que te realicen varias pruebas para detectar cáncer o células precancerosas. Los procedimientos de imágenes pueden ayudar a tu médico a determinar si el cáncer se ha propagado, que es un proceso llamado estadificación. Es probable que te realicen un examen pélvico y una citología vaginal que se llama Papa Nicolau. Si tu médico encuentra células anormales, es posible que necesites pruebas adicionales como una colposcopia y una biopsia vaginal. La biopsia es la única prueba que puede confirmar el diagnóstico de cáncer. En cuanto al examen pélvico, tu médico inspeccionará visualmente tu vulva e insertará 2 dedos en tu vagina para sentir cualquier anormalidad. Usará una herramienta llamada espéculo para ensanchar tu vagina y facilitar la visualización de tu canal vaginal y el cuello uterino. Te tomará una citología vaginal mientras sostiene abierta tu vagina con un espéculo. Tu médico utilizará una herramienta similar a una espátula y un cepillo para raspar las células de tu cuello uterino. Estas células se analizarán en un laboratorio en busca de signos de cáncer o virus del papiloma humano. La colposcopia es un procedimiento en el que se utiliza un instrumento iluminado llamado colposcopio para buscar células anormales en tu vagina y en tu cuello uterino. Y la biopsia a menudo se realiza junto con la colposcopia. Tu médico tomará una muestra de tejido que se enviará a un laboratorio y se analizará en busca de células cancerosas. La estadificación es un procedimiento que permite a tu médico determinar cuán avanzado está tu cáncer. El cáncer vaginal se clasifica de 3 maneras según cuán avanzado esté el tumor en tu vagina y se ha propagado a tus ganglios linfáticos y se ha extendido a otras partes del cuerpo. Estas 3 categorías se llaman tumor, ganglios y metastatizado. Tu médico puede clasificar tu cáncer utilizando información de los resultados de las pruebas y mediante procedimientos que les permitan ver dentro de tu cuerpo. Estos procedimientos de imágenes utilizados para estadificar el cáncer incluyen radiografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y tomografías por emisión de positrones. Las resonancias magnéticas proporcionan detalles sobre el tamaño del tumor, las tomografías por emisión de positrones pueden mostrar ganglios linfáticos anormales y la cistoscopia puede mostrar si el cáncer se ha extendido a tu vejiga. Se introduce un pequeño tubo iluminado con una cámara en tu vejiga para este procedimiento. La rectoscopia es otro procedimiento que puede mostrar si el cáncer se ha extendido a tu intestino grueso o recto. Se introduce un pequeño tubo iluminado con una cámara en tu recto para realizar este procedimiento. Bueno, ¿y cómo se trata el cáncer vaginal? El tratamiento para el cáncer vaginal depende del tipo de cáncer, la etapa del cáncer y tu edad. Dependiendo de tu edad, tu tratamiento también puede depender si deseas tener hijos. En general, la cirugía con láser y los tratamientos tópicos se utilizan para tratar células precancerosas. El cáncer vaginal invasivo a menudo requiere cirugía, radiación y quimioterapia y puedes recibir una variedad de tratamientos. ¿Y cómo puedes reducir tu riesgo de tener cáncer vaginal? Realmente no puedes prevenir el cáncer vaginal, pero sí puedes reducir el riesgo. Realiza revisiones periódicas y pruebas de Papa Nicolau, también llamadas
las citologías cérvico-vaginales de manera frecuente. Habla con tu médico sobre con qué frecuencia debes recibir controles de rutina de tu ginecólogo. Vacúnate contra el virus del papiloma humano y habla con tu médico sobre vacunarte contra este virus y qué es lo más recomendable para ti. Importante, no fumes porque esto aumenta el riesgo de todos los tipos de cáncer, incluido el cáncer vaginal. Y vamos con el siguiente tema, que es el prolapso de órganos pélvicos. Realmente es algo que no se menciona mucho. Una razón es que las mujeres a menudo sienten vergüenza o confusión acerca de la condición o sus tratamientos, y muchas mujeres ni siquiera han oído hablar de esto. El prolapso ocurre cuando uno o más órganos pélvicos, la vagina, el útero, la vejiga, la uretra, el intestino delgado y el recto, caen de su posición normal. Es causado por un piso pélvico débil, que es la colección de músculos, ligamentos y tejidos conectivos que mantienen estos órganos en su lugar. Cuando un órgano pélvico cae, puede abultarse en otro órgano. En algunos casos, el órgano puede abultarse fuera de la vagina y las mujeres pueden perder accidentalmente orina o materia fecal, o su vagina puede hacer ruidos durante el ejercicio o las relaciones sexuales. Estos síntomas y otros pueden hacer que las mujeres se aíslen socialmente. Algunas mujeres no buscan tratamiento hasta que comienzan a tener un problema grave con la función de la vejiga, el intestino o la función sexual. Estos son 5 temas sobre el prolapso que es importante que sepas. Número 1, si tienes prolapso, no estás sola. 1 de cada 4 mujeres en los 40 años y 1 de cada 3 mujeres en los 60 años tiene esta afección. Y para cuando las mujeres alcanzan los 80 años, el prolapso afecta a la mitad de todas las mujeres. A menudo es causado por cambios durante el embarazo y el parto que debilitan el piso pélvico, pero las mujeres que nunca han dado luz también pueden tener prolapso de órganos pélvicos. Es hereditario y puede ser causado por muchos factores, incluyendo el envejecimiento, los cambios hormonales con la menopausia, la obesidad, enfermedades que debilitan el tejido conectivo, incluyendo los trastornos genéticos, lesiones en el piso pélvico y la histerectomía, que es cuando retiran el útero. Otras condiciones y hábitos que tensionan los músculos del piso pélvico también pueden llevar al prolapso. Estos serían el estreñimiento continuo y esfuerzo durante los movimientos intestinales, tos continua causada por fumar o enfermedad pulmonar, ejercicios de alto impacto o trabajos que requieren levantar objetos pesados. Tema número 2. Hay muchos síntomas del prolapso que generalmente se desarrollan con el tiempo. De manera poco frecuente, el prolapso ocurre repentinamente. Por ejemplo, una mujer podría estar haciendo sentadillas en el gimnasio que causan que el último soporte débil del tejido conectivo ceda y luego verá algo rosado colgando de su vagina. Eso realmente es poco probable. Más a menudo lo que ocurre es que el prolapso comienza con síntomas como pérdida de orina con el esfuerzo o con una risa, o incapacidad para vaciar completamente la vejiga. Puede tener presión o dolor en la espalda. Las relaciones sexuales pueden doler y también puede tener una sensación de laxitud, que es una soltura dentro de la vagina, o puede tener más dificultades para alcanzar el orgasmo. El prolapso puede empeorar o llevar al estreñimiento. Si el recto de una mujer ha abultado en su vagina, puede tener otros problemas intestinales. Por ejemplo, puede ser necesario que inserte sus dedos en la vagina y presione contra las paredes de la vagina para poder mover las heces fuera a través del ano. Número 3. Existen buenas opciones de tratamiento para el prolapso, pero es posible que no necesites todas. Las mujeres deben trabajar con un uroginecólogo o especialista en piso pélvico para ajustar el tratamiento a sus necesidades y deseos. Y si el prolapso no te molesta, es posible que no necesites ningún tratamiento para nada. Hay algunas cosas que puedes hacer que pueden ayudarte a sentir o funcionar mucho mejor, y estas incluyen agregar fibra a tu dieta y beber mucha agua para facilitar los movimientos intestinales. También es importante que pierdas unos kilos si es necesario para aliviar la presión sobre los órganos pélvicos. Hacer ejercicios como pilates para fortalecer el abdomen es importante, y también hay otros tratamientos que podemos explorar. Por ejemplo, pesarios. Puedes obtener todo el alivio que necesitas con estos dispositivos simples que se colocan dentro de tu vagina y sostienen los órganos pélvicos. Los pesarios a menudo ayudan con los síntomas de abultamiento y pérdida de orina. También ejercicios del suelo pélvico son importantes. Uno de esos ejercicios son los ejercicios de Kegel, que fortalecen los músculos alrededor de la vagina, uretra y recto, pero muchas mujeres los hacen incorrectamente. Empujan hacia abajo en lugar de jalar hacia arriba, lo que puede empeorar el prolapso. Un fisioterapeuta de piso pélvico puede usar sensores para medir la fuerza de tus músculos y enseñarte a hacer los ejercicios de manera correcta. También hay dispositivos similares que puedes comprar para usar en casa. Y por último, la cirugía. Puedes necesitar cirugía si el prolapso afecta tu calidad de vida. A muchas mujeres les molesta cuando un órgano sale formando un bulto fuera de la vagina y puede sentirse como si tuvieras un tampón en medio adentro y medio afuera, y es realmente muy incómodo. Puede ser
ser en ese momento que necesites considerar la cirugía, y si estás perdiendo orina o heces, tienes dolor o ya no puedes sostener un pesario, debes hablar con tu ginecólogo para considerar la posibilidad de cirugía. Y hablando de ginecólogo, consulta a un uroginecólogo certificado, alguien que de verdad sea un experto de salud en piso pélvico. Juntos pueden discutir todas las opciones de tratamiento para el prolapso. Aunque rara vez se habla del prolapso, hay una fuerte comercialización de procedimientos cosméticos como el rejuvenecimiento vaginal. Las mujeres escuchan sobre estos procedimientos y piensan o les dicen que pueden ayudar con los síntomas del prolapso, y ten mucho cuidado porque no es cierto. De hecho, pueden ser perjudiciales. Estos procedimientos cosméticos no están destinados a corregir la función de tu piso pélvico. Hay muchas mujeres que han caído en este engaño y han pagado miles de dólares sin que les sirva absolutamente para nada. Y el número 5 es que el periodo posparto es un buen momento para verificar la salud de tu piso pélvico. El periodo de las 3 semanas después del embarazo es una gran oportunidad para hablar con tu ginecólogo sobre cualquier cambio en tus músculos pélvicos. También es un buen momento para la atención que puede ayudar a prevenir el prolapso. Esto podría significar ver a un terapeuta de piso pélvico, cambiar tu dieta para ayudar con el estreñimiento o la pérdida de peso, o usar un pesario. Recuerda, la salud de tu piso pélvico es una parte importante de tu bienestar en general. Juntos con tu ginecólogo pueden brindar la atención y el cuidado que necesitas para tu piso pélvico. Y la mejor recomendación, si tienes alguna de las condiciones que te he enseñado en este video, es acudir lo más pronto posible a tu ginecólogo. Muchos de los bultos en la vagina deben pasar por una revisión física antes de dar un diagnóstico y poder formular un procedimiento adecuado. Por cierto, he hecho un video espectacular con todo lo que debes saber sobre los bultos en la vagina. Solo haz clic en esta pantalla para ver el video ahora mismo.